Aleluya, Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Aleluya. Bendecimos al Señor. Tome su asiento, acomódese, pero mantenga una actitud de adoración y alabanza al Señor. Doy como siempre gracias al Padre Celestial cuando me concede esta oportunidad, que es una oportunidad tan especial, donde podemos nosotros ser instrumento para que Dios nos use para predicar su palabra. Es una oportunidad. Padre, en esta noche bogamos mar adentro, Señor. En esta noche bogamos mar adentro una vez más. Bogamos mar adentro una vez más. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, eres tú el que vas a hablar en esta noche. Gracias, Señor, porque tu palabra ha de correr y ser glorificada en el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno verle y ver a casa llena. A uno le da, verdad, su poquito de miedo. No crean ustedes que a uno no le da. Nos da. Y alguien me enseñó una vez que eso es bueno, que ese miedito es bueno, porque eso te hace depender de Dios. Saber que tú no puedes, que con tus fuerzas no es posible, que con mis fuerzas no es posible, pero que cuando nos depositamos en las manos del Señor, el Señor entonces se manifiesta y nos usa. Vamos a hablar en esta noche del tema, creía que estaba ahí, de regreso a casa. Y nuestra lectura bíblica está en San Lucas capítulo 15, de regreso a casa. Si puede buscar su Biblia, Lucas capítulo 15, vamos a comenzar en el versículo 11 hasta el 32 y vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios para nuestra edificación, San Lucas capítulo 15, versículo 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre, diga conmigo, pero el padre le dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle. Y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo. Y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó
y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo y no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me ha dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar al becerro gordo. Entonces el padre le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado. ¡Wow! Si yo cerrara la Biblia y me sentara, estamos predicados. Estamos predicados. En la cultura judía, el primer hijo que nacía, si era varón, para no decir un hijo varón, ese hijo era denominado el primogénito. La primogenitura traía consigo una serie de beneficios que colocaba a ese hijo mayor en la responsabilidad de velar por la familia. Él era el responsable del cuidado del padre, del cuidado de la madre y del cuidado de los hermanos y de todas las generaciones mientras él estuviera vivo. Y a él le correspondía una doble porción de la herencia. De manera que si el padre tenía 100 millones de dólares, si usted quiere póngalo en dólar, en peso, en euro, en yen, en lo que usted quiera, al hijo mayor le tocaban 66.66 de todos esos millones de dólares, o sea, 2/3. El hijo menor le tocaba 1/3 de la herencia. Eso establecía también que si un hijo que era el primogénito no cuidaba de los padres y cuidaba de los hermanos, era tenido por un hijo que no honraba a sus padres. Ahora pueden entender por qué cuando un joven fue donde Jesús y él le dijo: sígame, dice: déjame ir primero a enterrar a mis padres. Porque le correspondía sepultarlo. Y hasta que no lo sepultaban no podía irse de la ciudad, le tocaba vivir ahí. El hijo menor iba a tocar 1/3 de todo lo que el padre tuviera, y como hijo menor, él tenía que esperar que el padre falleciera para recibir los bienes. De igual manera, en la cultura judía y en nuestra cultura también, he visto con malos ojos cuando un hijo deshonra al padre pidiéndole que le dé su herencia. Quizás ustedes han visto alguna vez algún hijo rebelde diciéndole al padre: dame lo que me toca, yo necesito mi parte, yo no quiero, yo lo quiero ahora. Y este joven, el hijo menor, al que la Biblia Reina Valera lo califica como el hijo pródigo, si ven otras de las versiones, como Dios habla hoy, la Nueva Traducción Viviente, y otras de las versiones que son en el lenguaje actual, van a encontrar que la parábola se llama la parábola del padre amoroso. No se llama la parábola del hijo pródigo. Porque la historia de Lucas no es la historia de un hijo que desobedeció y que pidió su herencia. Es la historia de un padre que siempre estará dispuesto a esperar que sus hijos vuelvan a casa. Por eso el tema es de regreso a casa. Lo que nos dice la palabra es que en el contexto en que estaba Jesús, si vemos el capítulo anterior, él estaba predicando en casa de un publicano. Y los fariseos estaban criticando y decían: este come con publicano, hace fiesta con ellos. Y ellos dieron su diagnóstico: este tiene demonio, hablando de Jesús. Y Jesús en ese momento, como siempre lo hizo, para poder
que su auditorio comprendiera lo que él quería enseñarle, hizo uso de las ilustraciones que se denominan parábola. Y el libro de Lucas 15 es un capítulo, de Lucas 15 es un capítulo que habla de 3 cosas perdidas. O a una mujer se le perdió una moneda. Y esa mujer, dice Jesús, si a alguna mujer se le pierde una moneda, no prende todas las lámparas, limpia la casa. Y eso se entiende mejor sabiendo que ellos vivían en especie de cueva hecha de barro, y que dentro de la habitación ellos pernotaban solo en la noche, no en el día. Y que si se perdía algo ahí dentro había que sacar todo lo que hubiera, los ajuares, para con una lámpara buscar dónde se cayó, porque era muy difícil encontrarlo dentro de un espacio oscuro. Y dice que si esa mujer encuentra su moneda, entonces llama a sus amigas y hace una fiesta para celebrar porque ha encontrado su moneda. Pero hace alusión también no solo al caso de alguien que ha perdido a una moneda como el caso de esta mujer, sino a alguien que perdió una oveja. Y pone el ejemplo. Tiene 100 ovejas en el rebaño y una se le pierde. Y dice, no dejará esa 99 ahí, saldrá a buscarla. Y cuando la encuentre, la tomará en los brazos, la llevará al redil, la curará y se gozará. Pero Jesús no le bastó con a su auditorio presentarle esos 2 casos anteriores, sino que tomó la figura más genuina para que su auditorio le interpretara. Y es ahí donde toma el ejemplo de un padre. Un padre de familia tenía 2 hijos. Y el menor dijo a su padre, padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y esto era una deshonra. Esto era, yo te quiero muerto, papá. Esto era, yo quisiera que tú hoy mismo te murieras y me diera la herencia. Y él era visto entonces como una persona que no amaba a su padre. Lo sorprendente de la historia es que el padre, juntándolo todo, le repartió los bienes. Hasta hace poco me di cuenta mientras leía que le repartió los bienes a los 2. Porque para repartirlo tenía que entregarle al hermano mayor la parte que le correspondía, 2/3. Y el joven tomó sus bienes, una historia que es bien sabida de casi todo mundo. Y la Biblia nos narra que él se fue a una provincia apartada. No dice a dónde se fue. Pudo irse a Egipto, pudo irse al lejano Egipto, pudo irse quizá a la Europa desconocida. Pero este muchacho se fue bien lejos. Y él pensó, ya lejos del hogar podré hacer lo que quiera. Lejos del hogar podré disfrutar de las cosas que papá no me permite hacer. Y dice que allí en aquel lugar él vivió perdidamente. Vivió perdidamente. Este muchacho malgastó, y es el hijo mayor el que dice que lo gastó todo con prostitutas. Fíjense que el hermano mayor tenía el itinerario de su hermano menor. Este muchacho, lejos del hogar, malgastó sus bienes. Es el ejemplo vivo de cuando un creyente que ha estado en la casa del Padre, que ha estado en el hogar de su Padre, en la iglesia, en la congregación de los santos, compartiendo, sirviendo al Señor, pero de pronto el enemigo le brinda tantas ofertas que él llega a pensar que estar en casa de papá no es buena idea. Papá controla, papá pone límites, papá dice a qué hora se entra, a qué hora se sale. Papá tiene reglas claras y definidas. Y entonces o nos ajustamos a las reglas o nos ajustamos a las reglas. No hay de otra. Y el muchacho nos da el ejemplo de ese creyente que toma una decisión y le dice al padre, padre, mira, yo no quiero estar aquí.
Esto que estamos viviendo, esta fiesta no me gusta. Yo quiero otro tipo de ambiente. Aquí no me siento cómodo. Y le dice, alguien me dijo una vez que vio a un ladrón diciéndole al Señor que le diera un buen día. Ustedes se imaginan un ladrón orando, Señor, dame un buen día hoy. Ustedes se imaginan a un criminal pidiéndole a Dios que esa pistola funcione, ese machete funcione, porque va a matar a alguien. Eso fue lo que hizo el hijo pródigo. El hijo pródigo agarró lo suyo y le dijo, Señor, bendíceme para donde yo voy. Ayúdame. Y estos ejemplos, ambos ejemplos que lo vamos a tocar esta noche, nos dicen que hay alguien que se va del hogar, que deja la casa de Dios, que deja la familia de Dios y que se retira y allí intenta vivir de manera de acuerdo a los lineamientos del mundo, perdidamente, haciendo toda suerte de actividades que van contra los principios divinos y que lo sabe. Por eso se va, porque sabe que en casa no se puede. Y dice, mientras esté lejos lo puedo hacer. Pero lo que no contaba este joven era que el dinero se le iba a acabar. Que la juventud se le iba a acabar, como dice, ¿verdad? El poeta, juventud divino tesoro. Te vas para no volver. La juventud se va. El dinero se acaba. El vigor se desgasta. Y luego, como hay una historia en un libro de economía que dice que Romeo de joven buscó dinero, de viejo buscó salud, y luego viejo y sin dinero lo llevaban en un ataúd. Este muchacho no pensó que se le iba a acabar el dinero. Probablemente no lo pensó. Probablemente en su cabeza nunca los numeritos le cuadraron que se le iban a terminar. Él pensó que ese dinero, como era mucho, porque el padre dice juntándolo todo era desde lo que fuera tierra, ganado, prenda, más que prenda, el dinero que era, las monedas eran de oro y eran de plata. No pensó que se le agotaría. Y así nos pasa. Nos vamos y el Señor nos da soga. A mí me gusta que el Padre no relata a Jesús en la parábola. Y miren que Jesús es descriptivo. Él siempre deja los detalles. Y no relata que el Padre le dijo, mi hijo, no, hombre, no te vayas. Aquí hay agua caliente, aquí hay todo esto. No, aquí hay comida. No. Dice que le repartió todo y se lo dio. Eso nos habla del libre albedrío. Nos habla de la voluntad que Dios tiene de que nosotros no seamos títeres. Dios a nadie le pone una pistola en el pecho ni le dice, tú me vas a servir o me vas a servir. Sino que Dios en su soberana gracia y misericordia nos deja a nosotros libres para decidir si queremos servirle o no. Y por eso un día, aleluya, gloria al Señor. Por eso fue que un día Josué, cuando estaba terminando su ministerio, le dijo al pueblo, escoge a ustedes a quien sirváis, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Y los dominicanos decimos el burro por delante, pero ¿saben por qué Josué dijo yo y mi casa? Porque él era el cabeza de la familia. Y el cabeza de la familia tiene que decidir a quién va a servir su casa, a qué Dios servimos. ¿Servimos a Jehová o servimos al mundo? Él no contaba que se le acabaría el dinero, pero dice la palabra que un día se le acabó todo. Y Richie Ray Bobby Cruz lo pusieron muy bonito en la salsa. O sea, lo que escucharon los setenteros, chonteros, se recuerdan. Y nos dice, como le pone Richie Ray Bobby Cruz a esto, que allí donde él estaba, Juan quedó sin dinero. Y ahora Juan, pobre y sin dinero, y sus amigos la espalda le dieron. Ese fue el nombre que le puso Richie Bobby al hijo pródigo. Y le faltó todo. Y dice la palabra de Dios que cuando él se vio en esa ruina,
que ya no le quedaba un centavo. Me imagino que comenzó a perder el dinero, comenzó a perder las prendas, comenzó a perder los bienes que poseía, y de pronto, mientras él había perdido todo, sintió hambre, estuvo en necesidad, estuvo desamparado, pero todavía su orgullo era tan alto que él dijo: yo voy a salir de esta, yo voy a buscar trabajo y yo voy a volver a ser yo mismo, porque a papá no le veo la cara más. Y se fue a buscar trabajo y llegó a la casa de alguien que era uno de los potentados del pueblo, de los hacendados de la ciudad. Y este hombre le ofreció el trabajo de ir a su hacienda a apacentar cerdo. Por demás está decir que este era un trabajo humillante, era un trabajo prohibido para un judío, porque los judíos ni siquiera se acercaban donde había cerdo, porque para ellos esto era inmundo. Y le tocó a este muchacho el lastre, la vergüenza, la ignominia, el desprecio de tener que apacentar cerdo, hacer lo que nadie en su tierra haría. Y eso es lo que le pasa al que se va de casa. ¿Se ha pensado por algún momento abandonar la casa de tu padre? Te espera cuidar cerdo. El diablo te va a ofrecer todo lo que tú puedas comprar mientras te quede fuerza y dinero, porque el diablo es un mal amo. Y como dice nuestra pastora, el mal paga a lo que bien le sirven. Y un día este muchacho, después de estar ahí cuidando los cerdos, ya no tenía que comer y deseó comer algarroba. La algarroba es una fruta que aquí la conocemos muy bien, porque en Higüey, esta zona, hay bastante algarroba. Y la algarroba es una fruta que, aunque tiene mucho nutriente, su olor hace que cualquiera la rechace. Y le ha dado el calificativo que ustedes conocen. Y él quería comer algarroba. O sea, él estaba mendigando un bocado de comida. Él estaba mendigando un poquito de afecto, un poquito de cuidado, un poquito de ayúdenme, tengo necesidad. Pero nadie se la daba. Y la Biblia nos cuenta que este muchacho decidió en su corazón un plan. Y su plan él lo pensó. O sea, yo me pongo a pensar en este muchacho y digo, él se había ido del hogar, pero el hogar seguía en su corazón. Oh, gloria a Dios. Me he encontrado a veces con personas que cuando le hablo de Dios, me dicen: yo soy descarriado, yo serví al Señor. Y cuando lo veo que lloran así, que se compungen, le digo: te fuiste del hogar, pero el hogar sigue en tu corazón, tu padre te espera. Porque mucha gente está lejos de casa. Hay gente que vive lejos comiendo algarroba o cuidando cerdo, pero el padre todavía le llama y le espera con los brazos abiertos. Su plan fue: iré a mi padre. Y yo sé lo que me toca. Yo no puedo. Él conocía los cánones, conocía las leyes. Y él sabía que su condición deshonrosa no le permitían aspirar a llegar a ser ni siquiera un arrimado en la casa. Él debía ser un esclavo de tercer orden en la casa, en la familia. Él debía ser alguien que sirviera. Y él dijo: iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no me llame tu hijo, no me llame. Él le dijo, pero fíjense que le dijo: Padre, he pecado. Una simple oración. Yo no sé por qué hay gente, probablemente haya alguien aquí en esta noche sentado, que lo único que tiene que hacer es decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. La Biblia nos narra que cuando esto él lo pensó en su mente, y yo le digo a cualquiera, desde el momento en que lo pensó, ya él estaba arrepentido. Desde el momento en que él decidió decir eso, ya él estaba arrepentido. Y él salió para la casa del padre. Pero había algo. La condición deshonrosa de ese muchacho obligaba que cuando él estuviera próximo, alguien lo viera y lo reconociera, debía apedrearlo,
debía matarlo a puras pedradas, porque este muchacho había deshonrado a la familia, este muchacho había faltado el respeto a su padre y este muchacho había deseado que su padre se muriera. Y por eso el padre probablemente cada día se ponía junto al camino de regreso y estaba allí probablemente con una banderita blanca. Cada día. No dice cuánto tiempo duró esa condición de este muchacho, pero el padre lo esperaba día a día. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué el padre no lo fue a buscar? ¿Por qué el padre no lo buscó? ¿Saben por qué el padre no lo buscó? Porque no le tocaba al padre buscarlo. La tarea de buscarlo le tocaba al hermano mayor. Porque como le dije en la parte introductoria, el hermano mayor era el responsable de la familia. A él le correspondía velar por el bienestar de la familia. A él le correspondía ir a buscar a ese muchacho donde quiera que estuviera, darle 2 nalgadas bien dadas y decirle camine para su casa a trabajar y a portarse bien, que eso es lo que a usted le toca. Pero el hermano mayor probablemente ni siquiera quería. Probablemente ese hermano mayor dijo, qué bueno que se va este manganzón. Qué bueno que ya no lo vamos a tener aquí en la casa, porque ese ni hace ni deja hacer. Y entonces el padre, esperándolo en el camino, lo alcanzó a ver de lejos. Y cuando lo alcanzó a ver, por eso corrió, antes que alguien lo identificara y lo apedreara. Pero cuando el padre lo vio de lejos, corrió a su encuentro, dice que lo abrazó y lo que dice que lo besó, que se asió de su cuello y lo besó, era que no paraba de abrazarlo y de besarlo, era que lo estaba dando afecto y reteniéndolo cerca de él, diciéndole, hijo, eres bienvenido a casa. El muchacho intentó su discurso, pero el padre no lo dejó avanzar en el discurso, porque el padre sabe lo que está en nuestra cabeza. El padre sabe, él conoce nuestro pensamiento. Y cuando él su discurso, que posiblemente lo ensayó bien todo el camino, cuando llegó donde el padre, que le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, el padre probablemente le dijo, shh, silencio. E inmediatamente el padre dio una orden en la casa. Debo decirle que ya todo lo que había en la casa pertenecía al hermano mayor. Y el hermano mayor debía cuidar a papá, cuidar del bienestar de papá y darle todo lo que él necesitaba hasta que papá muriera. Y había una cultura en el pueblo de Israel relacionada con el becerro gordo. El becerro gordo es un animal que aparece varias veces en la Biblia. Aparece cuando la pitonisa de Engar se le ocurrió a Saúl visitarla y ella tenía un becerro gordo que lo sacrificó, y aparece esta vez aquí. Pero el becerro gordo era un animal que lo criaban los judíos y que ese becerro tenía una característica, lo ponían a soga corta. A soga corta era porque si el becerro tenía que caminar mucho en lugares, pastor sabe de eso, en lugares escabrosos, en lugares de relieve difuso, no tierra plana, el becerro se le iban a endurecer los músculos y la carne iba a ser dura de comer. Por eso lo que crían carne para cortes especiales, especialmente los argentinos, cuidan de que el becerro que van a usar para esa carne sean becerros que se alimentan en un lugar donde ellos tienen que hacer poco esfuerzo. Y esos animales se tenían en la cultura judía para eventos especiales, para una boda, para un visitante especial que llegara a la casa, para una celebración. Y en cada hogar había un becerro gordo que lo mantenían ahí porque ese animal había que cuidarlo, y eso le hace pensar en la cena de Navidad de nuestra República Dominicana hace 20, 30 años, ¿verdad? Que estaba el animal que se engordaba para celebrar la Navidad.
Y ese animal gordo estaba ahí y solamente se mataba para algo especial. Y a mí me impresiona que cuando el padre lo ve llegar, le dice a los que lo abraza y ya lo tiene asido a su pecho, el padre le dice a los que están en la casa, a sus servidores, pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y pónganselo. Esto nos habla de que este muchacho estaba desnudo, porque cuando nos vamos de la casa del padre, nuestra vergüenza aflora y comenzamos a andar en una condición deplorable. Y esa condición hace que el sujeto esté como si fuera un indigente, un mendigo. Y el padre mandó a ponerle vestidura nueva. Eso lo vemos en Zacarías, que dice que la vestidura del sumo sacerdote Josué estaban contaminadas, estaban manchadas, estaban inmundas. Y Dios manda que le pongan vestidura nueva y mistra nueva al sacerdote Josué. El padre indica, además de que saquen el vestido y se lo pongan, dice: pónganle un anillo en su dedo. El hijo había perdido la condición de hijo. Ya él había perdido el derecho a la herencia porque ya la había disfrutado. Él la disfrutó antes. Y él no tenía derecho a nada. Pero el padre dice que le pongan un anillo. Los anillos en la antigüedad eran para sellar, eran como el sello familiar. Y la familia lo utilizaba, y el que tenía el anillo tenía derecho en la casa, tenía derecho en la familia, tenía autoridad. Es como que usted a uno de sus hijos, usted le dé la clave y le dé la cuenta para que ellos hagan transacciones de la cuenta que usted sabe cuánto usted tiene, pero usted no le ha dado a ellos ningún control. Usted le dijo: mi hijo, mira, la cuenta es esta y la clave de acceso es esta. Tú tienes el derecho. Es como que el padre le dio la clave de la tarjeta de crédito al hijo. Le devolvió el anillo, le devolvió la autoridad, le devolvió la legalidad de hijo. Pero también el padre mandó a matar el becerro gordo. O sea que el padre se alegró tanto, se hizo un festejo, hizo una fiesta tan especial que mató el becerro gordo, que solo se mataba cuando había un evento especial. Ahora ustedes van a entender por qué el hermano mayor se molesta tanto cuando escucha que hay fiesta. Y oigan cómo dice el padre en estos versículos. Dice: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Los esclavos andaban descalzos. Los esclavos no se ponían zapatos. Y cuando el padre lo vistió y le puso calzado, le dijo: ya no eres esclavo, ya eres hijo. Ya no eres bataldo, ya eres un hijo legítimo de esta casa. Te devuelvo la autoridad, te devuelvo tu designación. Asume tu compromiso, porque ha vuelto a casa, ha regresado a casa. Y es por eso que el padre dice: hagan una fiesta, vamos a celebrar. Y mata el becerro. Y llamaron quizá la mejor orquesta de la ciudad y comenzaron a tocar. Pero esta historia no termina ahí. La Biblia nos dice que mientras el padre celebraba que su hijo había regresado, mientras el padre estaba feliz, porque así es Dios, cada vez, por eso dice la palabra, que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Nosotros debemos regocijarnos cuando alguien viene a los pies del Señor. Pero mayor regocijarnos cuando alguien que fue nuestro hermano, que se había ido, que estaba perdido, regresó a casa. Cuando lo vemos aquí, que lo vemos sentado, que lo vemos otra vez restituido en su lugar y sirviendo. Eso es bíblico y eso es lo que el Padre quiere. Que cuando ellos regresen a casa, nosotros hagamos fiesta por ellos. Oh, gloria a su nombre. Pero hay un espíritu de orfandad tremendo. Hay mucha gente que ha perdido el sentido de hijo. Y mi hijo recordaba el otro día algo que yo tuve que aprender en un momento de dolor. Yo nunca me he ido de casa, nunca me he descarriado, me convertí en el 81. Pero en el 2003 yo viví la prueba más grande de mi vida. No la que una gente pueda vivir, porque las pruebas y las dificultades son del tamaño con que tú las sientes. Y en ese momento yo deseé morirme, yo deseé que todo se fuera de mi vida. Y lo que eran mis hermanos de la iglesia, cuando me veían en una acera, tomaban la otra. Y un día yo oraba al Señor y lloraba delante del Señor. Y fue el día que Dios me dijo: no saque de tu lista de hermano al que yo no he sacado de mi lista de hijo.
no borre de tu lista de hermano al que Dios no sacó de su lista de hijo. Nos pasa muchas veces que nosotros borramos al hermano y cogemos nuestro borrador y limpiamos la pizarra. Ya ese no es hijo de la casa. Ya ese no pertenece a la familia de Dios. Ya ese es un perdido. Ese es un corrupto. Ya no es de la casa, ya no es de la familia. Cuando Dios habló a mi vida de esa manera, yo me di cuenta que mi vida cristiana no dependía de lo que la gente pensara o de lo que la gente creyera. Y por eso ese día, recuerdo que un hermano que había en la congregación que escribía por misericordia divina, me puso un papelito. Si hubiese tenido como a esta hora redes sociales, internet, me hubiese mandado un mensaje de texto. Pero él me dio un papelito y ese papelito decía algo que se ha quedado grabado en mi mente. Me dijo: tus amigos no te van a pedir explicaciones y tus enemigos no la necesitan o no la merecen. Tus amigos, Yavian, ni no te van a pedir que le explique por qué. Pero tus enemigos no merecen que tú le des explicaciones. Y ese día de pródiga, ese día me di cuenta que tenía más de hijo mayor que de pródiga. Y usted me dice: ¿por qué, hermana Milady? Porque yo sentía mucho dolor en mi corazón. Y fue en un encuentro donde yo fui, después de 2 años de llorar, de sufrir, de sentirme que me acostaba en un espacio pequeño y yo quería que se abriera la tierra para yo desaparecer y no tener que darle razones a nadie. Y comencé a trabajar en un lugar donde duré 20 años trabajando. Y un hermano, que yo era su jefa inmediata, muchacho, me dijo: yo quiero que usted me dé un permiso este fin de semana. Y yo le dije: ¿y para qué tú quieres un fin de semana completo? Si aquí trabajamos máximamente los sábados. Y entonces me dijo que iba a un encuentro. Y ahí yo fui a un encuentro por primera vez, 2003, 2004, exactamente 2004, marzo 2004. Eso eran unos encuentros de pacto de silencio. No se hablaba en los encuentros. Y yo le había dicho al Señor en mi intimidad: Padre, he servido en esta iglesia 23 años de mi vida y no he encontrado un solo hombro para llorar. Y había tenido ese dolor en mi corazón por mucho tiempo. Y ese día en encuentro, la primera noche, yo no sé lo que pasó. Yo sé que llegamos y que no se podía hablar. Y sé que conocí a alguien que era colega de mi hermana, pero nada más la vi. Nadie me conocía. Cuando llegué a la habitación encontré una carta. Y todo eso comenzó a tener sentido para mí. Pero en la mañana siguiente, en el encuentro, la primera prédica, yo me dormí. Y las hermanas tenían una presión grande poniéndome toallita mojada en la cara para que yo me despertara. Y cuando me desperté finalmente, había una hermana al lado mío que me dijo: te presto estos hombros para llorar. Ustedes se imaginan, después de 2 años llorando y tú queriendo tener unos hombros para que alguien te abrace y tú llorar. Y viene esta hermana y me dice: te presto estos hombros para llorar. Ustedes saben lo que pasó, ¿verdad? Esa hermana se dio un baño de lágrimas, de moco y de todo lo que se puedan imaginar. Pero allí mi corazón fue sanado. Allí mi corazón fue transformado. Allí yo realmente tuve un encuentro con Dios. Y ese día yo dije como Job: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Me sentía hermana mayor. Porque el hermano mayor, cuando escuchó los tambores y la fiesta, dijo: ¿y qué es lo que está pasando? ¿Y qué es lo que se oye? Y yo me imagino que él comenzó a orientarse, porque él estaba en el campo, él seguía trabajando, y él comenzó a orientarse: ¿de dónde es que viene esa fiesta? ¿Y dónde es que están celebrando? Porque en mi casa no hay motivo de celebración. Y comenzó a acercarse al hogar. Y la Biblia nos dice que cuando él se acercó al hogar, le preguntó a uno de los trabajadores: ¿qué es esa algarabía que suena? Porque siempre hay alguien que está atento a lo que está pasando. Y el trabajador le dijo: ese es tu hermano que ha regresado.
Y a veces hay tipo trabajadores en la congregación. El que no te ayuda mucho, sino que te dice, ese es tu hermano. Vete a ver qué fue lo que el viejo hizo ahora. Porque yo creo que lo poco que quedaba, él también ahora lo va a desbaratar con esta fiesta. Y el muchacho, cuando escuchó que su hermano había regresado y que su papá había mandado a matar el becerro gordo, y ahora ustedes van a entender por qué él estaba enojado, porque ya le dije que el becerro gordo solamente era para celebrar. Entonces el muchacho decidió no entrar a la fiesta. ¿Cuántos de nosotros hay que Dios hace fiesta y nos convoca, nos llama, nos dice, ven a la fiesta, ven a celebrar, ven a esto, que aquí fue que vinimos a celebrar a Dios? Y nosotros decimos, no, yo no voy para allá, yo no quiero entrar. Y buscamos mil pretextos. Cuando la fiesta seguía, el padre celebraba que su hijo estaba muerto y había revivido. Se había perdido y había sido hallado. O sea, el padre tenía dos grandes motivos, Elián. Estaba muerto y ha sido revivido. Estaba perdido y ha sido encontrado. Dos motivos que Dios tiene para celebrar. ¿Saben lo que significa, pastora? Que uno que estaba muerto es el que está allá afuera perdido, que va a llegar a casa. Pero el que estaba perdido fuera alguien que estaba aquí, pero que se extravió del camino. El Padre celebra que venga el que no conoce a Dios y el que también se ha apartado. Pero el hijo no quería esa fiesta. Yo quiero que ustedes ahora prestemos un poquito de atención a esto. Ya estoy casi en el cierre. La Biblia nos deja saber que el padre salió. Miren, en el primer caso el padre no fue a buscar al hijo pródigo. Él no fue a buscarlo porque le tocaba al hermano mayor. Yo no sé si usted le prestó atención a esto. Cuando se descarría a alguien de la iglesia, a quien le toca buscarlo es a nosotros que somos los hermanos mayores. Somos nosotros los hermanos mayores. Y nos toca salir a buscar al que está perdido. Si no siente dolor por alguien que no ve en la casa, que hace mucho que tú no ves, que no sabe dónde está, y no sale a pedir su teléfono y no sale a preguntarle a alguien si conoce dónde está. A mí hace un año se me perdió la hermana Rosa, la servidora. Y como yo no soy de tantos años aquí, yo no sabía que la hermana Rosa se había ido a vivir a otro país. Y yo comencé por ir a la hermana Rosa. ¿Y dónde está la hermana Rosa, la servidora? ¿Y dónde está la servidora? Hasta que alguien me dijo, no, hermana, tranquila. Hermana Uris me dijo, tranquila, ella se fue a vivir a otro país. Tal vez usted diga, ¿y cuál era la hermana Rosa? Se dio cuenta que no está aquí la hermana Rosa. Y se dio cuenta que no hay aquí otros hermanos que yo tal vez no sepa el nombre. Por fortuna, muchos se han ido a vivir a otro país, pero otros se han ido de la casa. Y esa no es una fortuna, esa es una derrota. Esa es una pérdida. Y nos tiene que doler a todos. El padre salió donde estaba su hijo mayor. Porque el hijo mayor es el tipo de la iglesia, del que se queda en la iglesia. El hijo menor es el tipo del que se aparta de los caminos del Señor. Pero el hijo mayor es el tipo de la iglesia. Y ahora podemos entender mejor que Jesús estaba hablando con los fariseos que estaban alrededor de él, criticando porque él comía en casa de publicanos. Porque el fariseo, el legalista, es el que piensa que por su buen comportamiento, por su obediencia, por su arduo trabajo, por su sacrificio en la obra, porque yo sirvo aquí, sirvo allí, y sirvo aquí, sirvo allá, y lo he hecho por 17 años, antes que la iglesia, yo serví aquí. Ese es un tipo fariseo. Ese es un tipo legalista. Esa es una conducta que no agrada a Dios. Y por eso el padre salió y le dijo, hijo, ¿por qué no viene a celebrar? Y el hijo entonces le dice, oye, y yo quiero que ustedes vean la forma despectiva en que el hijo mayor habla al papá y le habla al hijo. Si fue una falta de respeto, y habla de su hermano, si fue una falta de respeto que el hijo menor pidiera la herencia, es una falta de respeto más grande la que hizo el que estaba en la casa. Es como faltarle respeto a Dios en su misma cara. Y entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto el padre, versículo 28, y le rogaba que entrase. Mas él respondió y dijo, Padre, he aquí tantos años te sirvo y no habiéndote desobedecido jamás.
y nunca me ha dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando este tu hijo, o sea, no es mi hermano, este tu hijo, no mi hermano, este tu hijo vino y ha gastado todos sus bienes con rameras. Fíjense cómo se lo dice, como si tú no te diste cuenta que fue lo que el muchacho hizo. Yo te lo cuento. Y le dice, pero cuando vino este tu hijo, verso 30, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar al becerro gordo. Entonces el padre le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo. Y ya en el cierre quiero decirle lo siguiente. En la casa tenemos muchos hermanos mayores. Ahí esto se le define como el síndrome del hermano mayor. Un síndrome en medicina y en psicología es un conjunto de síntomas que acompaña a una patología, una enfermedad. Síndrome de la pierna inquieta, síndrome de Meniere, síndrome de muchísimos síndromes que hay por ahí. Y entonces a eso, ese conjunto de síntomas se le llama síndrome. El hijo mayor tenía el síndrome del desprecio, del descuido, del que me molesta que llegue a alguien y ya que yo cantaba, ahora yo no canto porque alguien nuevo está cantando. Antes era yo quien predicaba, pero ahora hay una nueva y esa es la que ponen a predicar. Esa que estaba perdida, que llegó, que vino, a esa es que le dan o a ese es que le dan. Y el síndrome del hermano mayor es un sinónimo de un espíritu de orfandad. Es alguien que teniendo al padre y que sabe que es dueño de toda la herencia, que por demás ya se la dieron y que por ley le corresponde, él no disfruta de lo que está en la casa del Padre. Él vive quejándose de lo que le dan a los demás, pero él no disfruta de las bendiciones y de la gracia que el Padre ha provisto para él. Todo es tuyo, iglesia, todo es de nosotros. Dios ha puesto las bendiciones del reino a nuestros pies, pero estamos mirando lo que se le está dando a otro y no estamos disfrutando lo que nos toca a nosotros. Ese espíritu de orfandad nos hace creer que no nos aman, nos hace creer que no somos hijos, nos hace creer que tienen que decirnos que toma esto. Y yo me reía hoy con mi esposo porque él cuenta de una tía de él que cuando iba a visitar a la casa ella pedía agua y la mamá le decía, pero comadre, párese y tome agua, que esa nevera tiene agua. Yo no tengo nevera. Comadre, deme café. Pero comadre, ahí hay café, tómase el café que usted quiera. Yo no tengo café. O sea, es un espíritu de amargura, un espíritu de orfandad, un espíritu que hace creer a la gente que él no tiene nada, que él está desprovisto de todo. Y ese espíritu está agobiando a muchos hermanos en la iglesia que piensan que su lugar se le ha quitado, que piensan que están siendo reemplazados, que piensan que ya ellos no son importantes para los líderes o para los pastores, y en el peor de los casos que ni Dios lo quiere a ellos. Reprendemos ese espíritu de orfandad. 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 El Padre ha celebrado fiesta y la celebración del Padre está relacionada con que nos gocemos y nos alegremos, porque los perdidos han llegado, los muertos han revivido, y es un momento de que nosotros como iglesia, casa de restauración, entendamos que no estamos aquí para estar esperando que el Padre nos dé un cordero. Estamos aquí para tomar el cordero, el becerro gordo, y matarlo y hacer fiesta y gozarnos juntamente con el Padre, porque ha llegado el momento de celebrar. Ha llegado el momento de celebrar. Ha llegado el momento de celebrar, iglesia. No es tiempo de nosotros pasárnosla pensando que nadie nos quiere o que ya no somos útiles o que nada ha pasado, sino que es el tiempo de nosotros volver al hogar. Los pródigos y los hermanos mayores tenemos que volver al hogar. Si tú estás aquí en esta noche y eres un hijo pródigo, si estás aquí en esta noche y eres un hijo pródigo, porque te fuiste del hogar o porque quedándote en la casa ya no te sientes parte de la casa, es tu momento. ¿Quién en esta noche quiere reconciliarse con el Señor? Habrá una vida en esta noche que quiera decirle al Señor: ya no voy a seguir comiendo o deseando algarroba. Ya no voy a seguir cuidando cerdo. Ya yo quiero que el Padre me reciba en la casa, porque en la casa de mi Padre aún los jornaleros tienen abundancia de pan.
¿Hay alguien en esta noche que quiera venir a la casa del Padre? ¿Algún amigo, amiga? Levanta tu mano, amigo, hermano, que necesita que el Padre te reciba en la casa. Con una canción. Aleluya. Ahí en tu asiento, dile al Señor, si ha sido un hermano mayor que ha sufrido porque el Padre está festejando con lo que están llegando de regreso a casa y te sientes desplazado, también te toca venir al hogar. Si te sientes desplazado, te toca venir al hogar. Si te sientes lejos de casa, si te sientes esclavo del miedo, del temor, es tiempo de venir a casa. Dile al Señor, Señor, yo no quiero ser como el hermano mayor. No quiero ser esclavo del temor. Espíritu Santo, Espíritu Santo, he entregado la palabra que ha puesto en mi corazón. Esta iglesia, esta casa necesita venir de regreso a casa, venir de regreso a los brazos del Padre. Necesitamos, Dios, necesitamos reconocer nuestra posición en ti. Necesitamos saber que en ti, oh Dios, somos hijos, que somos hijos, que somos hijos. Si hay algún descarriado esta noche, levante su mano. ¿Hay algún descarriado aquí en la casa? ¿Alguna persona que se ha enfriado, se ha descuidado, se ha ido del hogar? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? Es tu momento de pasar. Es tu momento de pasar. Si como el hijo mayor siente que no puede celebrar cuando alguien llega a la casa, también tienes que decirle al Señor: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Dígale ahora, sí, aunque usted no sea el hijo pródigo, dígale: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Padre, te he fallado porque no me he gozado cuando tenía que gozarme, porque alguien ha vuelto al hogar. Padre, te pido perdón porque no he sido empático, empática con ese hermano, hermana que ha estado herido, herida y que se ha alejado del hogar. Padre, te pido que me ayude y que me dé la fortaleza que necesito. Yo soy hijo de Dios, ya no soy